Ya. Paz a vosotros, hermanos. A vos, Bienvenidos a la transmisión de esta mañana, sábado 18 de diciembre del 2021. Vamos a iniciar una lección más de este trimestre sobre cómo abordar, cómo llegar a las nuevas generaciones, porque pues nuestros hermanos han visto como un desafío el poder llegar a todas las generaciones de jóvenes para que no se pierda ninguno, no se vayan de la iglesia, no se alejen o simplemente, hermanos, no pierdan interés en las cosas de Dios. Y bueno, esta lección, que es de las primeras que yo he visto que se ocupa mucho de eso, pues ahora nos presentan a una generación que es conocida como millennials. ¿Qué son? Bueno, vamos a ver algo de eso en esta lección. Pero, hermanos, quiero invitarlos a que los que se van sumando me acompañen a hacer oración. La semana pasada, hermanos, una disculpa que no pudimos transmitir porque no hubo luz. Entonces, como no hubo luz, ya más o menos a las 10 de la mañana llegó, ya que íbamos a transmitir, así es que no pudimos hacerlo, pero igual ha sido también una lección, la de la semana pasada, una lección que también fue interesante. Espero que la hayan disfrutado como yo. Bueno, vamos a abrir nuestro culto con una oración y les voy a invitar a que me acompañen. Dios de los cielos y amantísimo Padre, tu nombre, Señor, sea exaltado hoy y siempre por estos hijos tuyos, quienes amamos, Señor, quienes te amamos, te bendecimos y buscamos honrarte como nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, que has puesto en nosotros toda clase de bendiciones. Desde que iniciaba la semana hasta este último día, Señor, has puesto bendiciones sin fin a nuestro favor, porque no ha sido solamente el sustento diario, sino ha sido la paz y la tranquilidad que tú nos concedes, a pesar de muchas cosas, Señor, que vivimos en nuestra vida. Te damos gracias, Padre eterno, porque pones tu mirada en estos hijos tuyos y sobre todo, Padre, porque tienes a bien escuchar nuestra plegaria, nuestra oración y brindarnos el apoyo que de ti necesitamos cuando te lo pedimos. Y hoy, bendito Dios, ha de ser ese momento también, porque queremos tu dirección, queremos tu ayuda para la comprensión de esta lección, para sacar el mayor provecho de ella. Algunos de nuestros hermanos, Señor, están todavía arreglándose, estarán haciendo sus últimos arreglos personales, buscando sus cosas que van a llevar al templo, si se han de quedar a comer allá, planeando qué llevar. Bueno, lo importante de todo esto, Padre, es que en todo vemos manifiesta tu presencia. Y por ello te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú bendigas, fructifiques, llenes de gozo y de alegría nuestros corazones, sobre todo en este día, en este momento y en las congregaciones donde nos habremos de reunir. Bendice a todos y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Te pedimos, Padre, pues tu dirección y sabiduría, entendimiento para la comprensión de esta lección, que saquemos el mejor provecho y que podamos aplicarlo, Señor, a tu iglesia para su crecimiento, para el crecimiento de tu obra. Te agradecemos todas las cosas, eterno Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues les voy a invitar a que, escuchen la lectura de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12 al verso 16, una lectura muy conocida de todos. Pablo se dirige al apóstol Timoteo, el cual era, pues según lo que se ha dicho, lo que dicen los especialistas,
Era un joven aproximadamente entre unos 19, de 18 a 20, 21 años. Era realmente un joven, 18 a 20. Y este joven, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo, como dice nuestro título de la lección, sé ejemplo. Está prácticamente poniéndolo al tanto de qué cosas necesita la iglesia, qué cosas necesita él hacer con la iglesia y sobre todo cómo debe actuar y vivir ante los ojos de la iglesia. Un joven realmente, hermanos. Sé ejemplo, dice esta lección. Recuerdo, hermanos, cuando yo era joven, tendría aproximadamente unos 19 años y tenía una novia que iba a visitar hasta, a 2 horas de Morelia, donde yo vivía. A 2 horas de Morelia, y iba cada 8 días, hermanos, en un pobladito. En ese lugar, pues, hay una iglesia, y ahí me reunía con los hermanos. Entonces, cuando empecé a ir, hermanos, en la mañana estuvimos en la lección, y el primer día. Y opiné, hermanos, y a los hermanos les gustó. El pastor dijo, hermano, dice, me gusta cómo habla usted. ¿Cree que nos pueda dar un tema en la tarde? Le digo, hermano, pues es la primera vez que vengo, no me conocen. No, pero sabemos que eres el hijo del hermano ministro José Silva Yepes, y con eso es suficiente. Le digo, bueno, hermano, pues si ustedes gustan, pues puedo apoyarlos en la tarde. Muy bien. Repito, yo iba a otra cosa, yo iba a ver a la novia, pero pues me pusieron a predicar, y cuando supo uno de los hermanos más viejitos, se me acerca y habla muy bien, joven, pero ya vi que lo va a poner a predicar el pastor. ¿Qué nos va a enseñar usted? Yo le dije, no, hermano, pues yo nada absolutamente, pero si Dios tiene algo para ustedes, pues Dios les va a enseñar. A veces, hermanos, ante generaciones, en las diferentes generaciones, pues pudiera haber ese tipo de roce, y Pablo se aventura a entender que hubiese algunos hermanos en esas mismas condiciones, que a él, como un joven de 18 o 19 años, también, hermanos, pudieran menospreciarlo por ser joven. Entonces Pablo le tiene que decir, sé ejemplo. Y cuando dice sé ejemplo, se está refiriendo, hermanos, según esos versos del 11 al 16, híjole, en gran manera de cosas. Fíjense, esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es como decir el consejo local. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Bien, entonces aquí ya el apóstol Pablo le está diciendo, aplícate, mijo, aplícate. ¿Por qué razón? Porque debes ser ejemplo de los fieles. ¿Y cómo? ¿Para qué? Bueno, pues para que no te menosprecien, para que no te tengan como alguien así. Es el nuevo pastor, pero pues ese pastor tiene 18 años, es demasiado joven. ¿Qué nos tiene que enseñar usted a nosotros? Quizá le dijeron como a mí me dijeron. ¿Qué me tiene usted que enseñar a mí, yo que tengo años en la iglesia? Entonces, bueno, y gracias a Dios, hermanos, digo, de una vez les digo el final, se acercan al final y me dicen, hermano, qué bonito tema, nos encantó. ¿Va a venir la próxima semana? Le digo, sí, le digo, aquí voy a estar fielmente cada 8 días. Entonces, bueno, fue la opinión. Y quiero decir que no está mal en cierta forma, hermanos, porque cada una de las etapas de la vida del ser humano, cada una de esas etapas,
tiene lo suyo bueno y tiene lo suyo malo. Habrá algunas cosas, hermanos, que a los jóvenes no les gustan de los hermanos más ancianos. Igual hay algunas cosas que no les gustan, quizá porque sean poco trabajadores o no lo sé, algunos aspectos, pero no se puede tener, hermanos, en la línea del tiempo de todas las generaciones, hermanos. Quizá no se puede tener una completa afinidad, pero se busca y se tiene y convivimos, ¿verdad? Eso es lo bueno de esta sociedad. Eso tiene. Bueno, el énfasis que tenemos que hacer es alcanzar e incluir a los jóvenes. Ese es el objetivo prácticamente también de la lección, que dice conocer las características que distinguen a la nueva generación de jóvenes y las estrategias que se necesitan para alcanzarla, incluirla e impulsarla en la vida, la misión y el liderazgo de la iglesia. Es bueno, los jóvenes también tienen muchas cosas que aportarnos. Habrá algunas cosas, hermanos, que todavía les falte orientación, ¿verdad? Por su inexperiencia, pero yo creo que su fuerza, como dice Salomón, que es su virtud, porque la virtud de los ancianos, hermanos, es su vejez, es su experiencia, son esas canas en las que han adquirido, hermanos, en las que ha quedado simbolizado su conocimiento en las cosas de Dios. Bueno, obviamente no de todos los ancianos, pero también, hermanos, no podemos decir que todos los jóvenes, porque son jóvenes, no tienen razonamiento, conocimiento, etcétera. No. Unos y otros pudiéramos, hermanos, complementarnos. Es como en el matrimonio, el hombre y la mujer. Hoy dicen, somos iguales. No, somos diferentes, pero nos complementamos. Entonces, así también, hermanos, la juventud, la niñez, la adolescencia, con la adultez y la senectud, todas estas etapas, hermanos, se complementan y hacen lo maravilloso que Dios hizo. Es como usted en un corralito, hermanos, espero que no se ofendan si comparo con esto, ¿no? Es un corralito, está el gallo, está la gallina, están los pollitos, y ustedes los ven, hermanos, ¡ay, qué bonito los pollitos! 15 pollitos, ahí tiene la gallinita, y la gallinita cómo los cuida, y les enseña a picotear, les enseña a comer su basurita, su grano, sus gusanitos, sus cucarachitas, lo que coma el animalito. Y el gallo, hermanos, también muy orgulloso, desde muy temprano, señalando los tiempos también. Entonces, cada uno tiene su virtud y usted los ve, hermanos, porque son sus criaturas de su corral, y usted los ve preciosos a todos. En esa misma forma Dios nos ve. Uno tendrá su cualidad de la juventud y van y vienen los pollitos y corren y de repente se están queriendo picotear entre ellos, como peleando, pero aún así, hermanos, usted los ve y para usted son hermosos. Mira nomás, ya están haciendo esto, mira nomás. Y la gallina cómo cuida, y todo eso, hermanos, a usted lo llena de gozo, de alegría. Lo digo porque yo he tenido toda esa clase de animales. Entonces, en esa misma forma, hermanos, cada uno tiene su virtud. Y también de la misma forma, no que Dios nos vea como animales, pero somos su creación y estamos dentro de ese lugar que llamamos casa o que llamamos tierra. Y aquí el Señor nos mira y nos ve y cómo convivimos. Eso es lo que a Dios realmente le agrada. Entonces, una a otra generación se ayudan, se complementan. Eso es lo que prácticamente es el plan de Dios. No hablemos tanto ahorita de la tecnología, cómo ha modificado, ha cambiado, no, sino que simplemente una generación y otra generación se complementan, ¿sí? Bueno, el escritor, dice la narración, Mario Benedetti, expresó: cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Gracias. De pronto cambiaron todas las preguntas. Híjole, este pensamiento se me hace interesante, porque habla en cierta forma de cómo es nuestra sociedad tan cambiante, tan dinámica en ese sentido, y me parece fenomenal este comentario. Bueno, es sin duda una verdad que se aplica a nuestro contexto actual, pero añadiríamos:
no solo cambiaron todas las preguntas, nos invadió un tsunami de nuevas preguntas. El cambio de milenio trajo consigo un cambio de paradigma, un hito en la historia que generó una nueva manera en la que experimentamos la realidad y nos relacionamos con el mundo y las personas. La generación actual de jóvenes, la nación entre los nacidos, en 1981 al 2000, les tocó el tiempo que experimentaban las crisis adolescentes, vivir un cambio de paradigma global, la transición de la era analógica a la era digital. Nacieron en un entorno en donde el conocimiento, la información y la comunicación estaban cuasi limitadas, o casi limitadas, es lo mismo. Porque aunque se podía tener acceso a toda la información y la comunicación que se tiene hoy, no era tan inmediato y con la calidad con la que se puede hacer en la actualidad. A esta generación se le conoce como millennials o generación Y. Tienen como características: 1. Varias características. Experimentan la tecnología como un proceso democratizador que los empodera para emanciparse, es decir, tomar distancia de la influencia y el control de la generación anterior. Es decir, esto los ha llevado en muchos casos a ser considerados como una generación de cristal, una generación que se ofende ante las actitudes, comentarios, críticas que se emiten desde las posturas tradicionales. Y sí es cierto, créanme que sí es cierto. A veces son muy sensibles en ese sentido. No aceptan una crítica. En ese sentido también. ¿Cuál es esta generación millennials para que mejor? Miren, yo lo investigué en San Google, dicen por ahí. Esta generación de millennials, según abarca desde el año de 1981 al 1993. Eso dice en lo que yo investigaba. En nuestra lección dice que es hasta el 2000. Más o menos estamos hablando, hermanos, que esta generación de jóvenes no es propiamente jóvenes jóvenes, sino adultos jóvenes o jóvenes adultos, que va desde los años 26 hasta los 40. Entonces no son los jovencitos de 25, 24, 23, 22 hasta el 18, 17, no. Se está refiriendo, hermanos, a los jóvenes ya de 26 a los 40 años. A veces en las iglesias sí se les toma en cuenta, pero otras veces no, o se les toma en cuenta solamente para la música. ¿Y quién se sigue haciendo cargo, por ejemplo, de los cultos? Bueno, pues los adultos. No quiere decir que no tengan capacitación, pero a veces no se les da oportunidad. Darles oportunidad es bueno para la iglesia porque tienen ya igual también otra perspectiva de las cosas. No quiero decir que es lo mejor todo, no, porque repito, una generación y otras generaciones nos complementamos, nos podemos ayudar. Es como si, hermanos, ahora con tanta tecnología, estuviéramos en la iglesia ya todos los hermanos y dijeran: no, hermanos, necesitamos un proyector. No, porque eso nunca lo hemos puesto nosotros. Bueno, hermano, pero pues mire, vamos ahora a ver los cantos proyectados ahí. Sí, pero no. Pues no se puede hacer tampoco eso, ¿verdad? Quizá yo no soy buen técnico o no soy una persona tecnológica, no tengo mucha experiencia o conocimiento en aparatos tecnológicos, computadoras, etcétera. Pero si yo, digamos, soy músico, pues puedo aportar desde mi trinchera, y los jóvenes pues pueden aportar también sobre la tecnología, a lo mejor estar proyectando los cultos, como los hay en este tiempo de pandemia, hermanos, que ha terminado. Bueno, que ya ahorita nada más está como la estela de algo que pasó. En esto, hermanos, pues nuestros jóvenes han apoyado mucho en este sentido para seguir transmitiendo el Evangelio o transmitiendo los temas a través de la tecnología, y eso fue muy bueno. Así es que no podemos decir: no, hermano, eso no sirvió, o los jóvenes, mejor hagámoslos a un lado. No. Entonces, esta generación de millennials o jóvenes de entre 26 a 40 años, pues, hermanos, sí tienen mucho que aportar, pero tienen sus características. Cierto, se ofenden muy fácilmente y no aceptan que los adultos les llamen la atención. Eso es por un lado.
El segundo aspecto dice, toman distancia de las estructuras tradicionales que han dado soporte a la sociedad. El matrimonio, por ejemplo, se casan a una edad más avanzada que las generaciones anteriores. Algunos dicen, no, hasta los 28 me caso, hasta los 30, a los 35. ¿Y cuántos hijos vas a tener? Solamente uno, dos cuando mucho, ¿verdad? Entonces ellos ya no tienen ese pensamiento. Se casan a una edad más avanzada que las generaciones anteriores o descartan el matrimonio. O tienen la paternidad, por ejemplo, dice descartan la idea de tener hijos, o piensan en opciones como la adopción o la monopaternidad, es decir, nomás tener el hijo y ya. Los roles también apropian roles de género menos tradicionales, sobre todo respecto al trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, entre otros. Promueven la tolerancia y la inclusión de los diferentes. Ese es el punto número 3. Se alían con causas que representan a algunas minorías o grupos marginados. La equidad de género, el racismo, la ecología, la discapacidad o discapacitados, etc. 4. Son pragmáticos, es decir, que se interesan más por aquello que funciona, que es aplicable, que por la teoría o que por la teorización. Ese es otro aspecto también muy importante de ellos, son muy pragmáticos. El punto número 5 dice, son escépticos, creen poco de lo que se les dice o rara vez lo que se les dice. Son escépticos respecto a las instituciones y se distancian de ellas. La educación, gobierno, economía, iglesia, medios de comunicación, etc. La mayoría de estas instituciones no han logrado adaptarse a los cambios de paradigma. Punto número 6. Se desenvuelven en un ambiente en el que la autoridad está constantemente desafiada. Al tener acceso a diversidad de opiniones en la red y a democratizar el conocimiento, se mantienen distantes de quienes asumen que tienen la única verdad, entre ellas el cristianismo. Y sí es cierto, hay muchos de nuestros jóvenes que dicen, pues acá me dicen que tenemos toda la razón y mejor buscan por otros lados todo mundo, o sea, quieren conocer todo. Y no está mal, en parte está bien, pero si nosotros queremos alcanzarlos, si nosotros queremos mantenerlos cerca, entonces tenemos que utilizarlos, no utilizarlos, no es esa la palabra, tenemos que utilizar estrategias adecuadas para ellos, ¿verdad? Porque hay muchos de nuestros jóvenes, hermanos, que prefieren, hermanos, no ir a la iglesia. Prefieren, hermanos, mejor andar con los jóvenes, prefieren andar con los de su edad, se la pasan mejor en el internet, en el celular, o sea, tienen otros aspectos. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros les tenemos que hacer la predicación y se las mandamos ahí a su WhatsApp, les mandamos por el Facebook el tema del día de hoy. No, tampoco, no quiere decir eso, sino que si los vamos a tomar en cuenta, debe ser en una parte, en un área en la que ellos puedan desarrollarse con lo que ellos tienen como características. Por ejemplo, si nuestros jóvenes entre 26 y 40 años se ocupan mucho de aspectos como en las minorías, como los discapacitados y todo eso, bueno, pues si hay alguna área en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que requiera de esa atención, ellos pueden ayudar ahí. O por ejemplo, maestros de jóvenes, de otros más jóvenes, como por ejemplo entre 15 y 20 años. Entonces ahí sí puedo poner a uno de 30 años para que los vaya orientando. Entonces hay algunos aspectos que quizá ya hemos utilizado, pero hay otros que no, hermanos. Y esto, como ellos no se sienten útiles en las congregaciones, pues dicen, hoy no voy al templo. Hoy no voy a este lugar. ¿Por qué razón? Pues porque no tiene nada que lo atraiga, que lo haga sentir útil. Esa es la palabra. Entonces, sí tenemos que hacer algo en bien de ellos. Vamos al análisis ahora, hermanos. Esto es un panorama general. Yo ya les comenté que lo que vamos a estudiar es sobre los millennials. ¿Qué son estos? Jóvenes maduros. Jóvenes entre 26 y 40 años. Ya otros que ya pasamos, hermanos, los años de estos millennials, yo le preguntaba a mi hijo, le digo, hijo, ¿tú qué generación eres? Pues yo soy la generación Z, papá. Ya me explica cómo piensan ellos, sus características.
Entonces los millennials son estas, entonces pues yo no encajo en esto porque es desde el 81, soy del 76, le digo, entonces yo qué generación seré, hijo, dice. Pues no sé, papá, has de ser como prehispánico, le digo, porque, porque a veces hay algunas ideas que tienes muy raras, papá. Y le digo, ay, hijo, eres fenomenal, eres muy gracioso. Entonces, en cierta forma, hermanos, se notan las diferencias, así como se notan las canas de las arrugas del que es joven, del que tiene vitalidad, del que tiene juventud. Así se diferencian, hermanos, sus conceptos. No solamente van a ser los aspectos físicos, sino los conceptos, sino las ideas. Pudieran decir, no, es que este boom, esta explosión de ideologías la trajo la tecnología. No, señor. Esta diferencia, hermanos, ha existido desde Adán. ¿Cómo? Sí, aunque, hermanos, ustedes pudieran decir, pero desde tanto tiempo, todo el tiempo, ¿por qué razón? Porque a nosotros los más jóvenes, los más niños, los más jóvenes, lo que digan los adultos, los más ancianos, a veces así como que no nos puede. Decimos, ay, como que en esto no estoy de acuerdo. Como que esto, si lo hiciéramos de esta otra forma, sería más fácil. Y se quiere innovar el pensamiento. Por eso ustedes, por ejemplo, pueden ver en Génesis. Voy a poner un ejemplo. Después de que han salido Adán y Eva, tienen a sus hijos, empiezan ellos a proliferar. No vamos a hablar del pecado, del asesinato de Caín y Abel, no. Pero ustedes pueden ver, hermanos, a los hijos de Caín. Dice, uno se hizo, ¿qué? Acicalador de metal y otro manejaba cuerdas y órgano. O sea, cuando Adán empezó, hermanos, había cuerdas, había órgano, había todo eso, había metalurgia. No, pero ya sus generaciones, sus nietos, bisnietos, tataranietos, ellos ya estaban, hermanos, la mente estaba revolucionando, porque ¿cuál fue el fruto que comió? El árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, no solamente fue, hermanos, entender el bien y el mal, no solamente fue la revolución del pensamiento, sino fue la revolución de ideas, en el que también, hermanos, se ideaba, pues para no sentarnos en una piedra, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a darle forma a esa piedra. Y después de ver que la podían manipular, bueno, pues así nos sentamos. Oye, ¿por qué mejor no la hacemos de otro material? De madera. Bueno, pues cortaron un pedazo de tronco, le dieron forma y se sentaron. Oye, ¿por qué ahora este mismo material no lo hacemos más ligero? Hay que quitarle unas partes y quedaron solamente 4 patas. Entonces, así en esa misma forma, hermanos, ha ido evolucionando tanto las ideas, los pensamientos. ¿Quién puede decir que en el tiempo de Jesucristo no hubo esto y que había los jóvenes no muy encajaban muy bien con los ancianos? Pues es lo mismo, hermanos. No estamos viendo, como dijo Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Obviamente que la tecnología pues no la tenían, ese es otro aspecto. Pero sí ha habido revolución, hermanos, de pensamientos en las etapas de la vida, ¿sí? Y lo mismo que a usted le parecía, hermanos, ay, mi papá es muy impositivo, es así, es asá, es asá. Cuando usted, recuérdelo, hermanos, ¿cómo era su papá? Pues lo mismo opinaba de su abuelito. ¿Y qué cree? ¿Que su abuelito no opinaba lo mismo de su papá? Claro que sí, de su bisabuelito. Claro que sí, porque es eso, hermanos, lo que ha diferenciado solamente. Son las etapas, los modos de pensar. Ahora somos más reflexivos, no hacemos las cosas así al aventón, no decimos, a ver, esto pudiera no traerme nada bueno. Y los jóvenes experimentan y híjole, pues ya perdiste tus ahorros, pues no le hace, vuelvo a ahorrar. Y uno dice, no puedo aquí perder los ahorros, tengo que pensar bien lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer. Entonces, en esa misma forma, hermanos, evoluciona y crece el pensamiento. No es tanto, hermanos, la tecnología, dejémosla un poquito de lado, solamente es el pensamiento, por las etapas en las que vamos pasando. Digo, por ejemplo, un niño, hermanos, un niño inquieto. ¿Creen que ustedes no se acuerdan
que eran también inquietos a la edad de 7 años, 8, 10 años, hermanos, corrían, iban, venían, tenían otros pensamientos, todo era juego, porque estaban aprendiendo, y en el juego se aprendía, ya estaban el grupito de jóvenes en la calle. Hoy, hermanos, en este tiempo también lo mismo que hace 40 años, hermanos, cómo jugábamos fútbol en la calle, así exactamente. O sea, los jóvenes están en su área, con los de su edad, y también practican lo que pueden en su edad y en sus fuerzas. Y los ancianos, pues en su edad, en sus fuerzas, en lo que les dejen sus rodillas hacer, pero cada etapa tiene su cosa buena. En el análisis dice, ninguno tenga en poco. Esa es una de las frases que Pablo también le dice a Timoteo. Ninguno tenga en poco, es decir, no permitas que te menosprecien. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Voy a poner a violentar a todos? ¿Me le voy a poner al brinco a todos, como dicen los jóvenes hoy? ¿Me los voy a poner para que vean que yo también puedo? No. Él estaba hablando de el ejemplo, de la inteligencia. Sé ejemplo. Ninguno tenga en poco. Eso es lo que está para analizarse. Pablo, al escribirle a su joven discípulo Timoteo, sabía que la juventud muchas veces es menospreciada por los adultos. Por lo tanto, le exhorta a manifestar que la juventud puede representar una ventaja para el reino. A los millennials les ha costado mucho trabajo encontrar su lugar en la historia, ya que son una generación a la que le ha tocado llevar el proceso de transición en el cambio de época. Nadie estaba preparado para este giro en la historia, pero ellos han lidiado con las transformaciones. No nos debe extrañar que hay una fuerte tensión que se genera entre, por un lado, el mundo analógico que le exige aferrarse a la tradición, y por el otro, una realidad que cambia vertiginosamente y exige adaptarse al cambio mirando hacia el futuro. Las generaciones de adultos debemos aceptar que el mundo ha cambiado. La realidad como la conocimos no volverá, y Dios ha provisto, a través de la generación actual de jóvenes, el recurso más valioso para que nuestro barquito o iglesia prevalezca y avance en medio del mar embravecido de los tiempos convulsos y cambiantes actuales. Es decir, los jóvenes, hermanos, son como material dispuesto. Ellos, dígales, ayúdenme acá y acá, lo hacen, hermanos, y se van a buscar destacar. Pero lo que nos están invitando aquí es, primero, para ellos, pues que no se sientan menos. No se sientan menos, a pesar de que tenemos puntos de vista diferentes. Para empezar, no se sientan menos. Y segundo, a nosotros, pues a tomarlos en cuenta, porque ellos también tienen algo que aportar. Tenemos dos aplicaciones para este punto de análisis de ninguno tenga en poco tu juventud. Lo primero dice, considera que la iglesia, es una pregunta, que la iglesia ha tenido en poco a la juventud en ocasiones y según las congregaciones. Hay algunas en las que sí. Por ejemplo, hay congregaciones, hermanos, en las que son muchos adultos y pocos niños, o muchos niños y pocos adultos. O hay congregaciones, por ejemplo, hay una en Veracruz, tenemos una iglesia donde son casi puras mujeres, y los pocos hombres que hay ya están pero bien viejitos, y solamente bien una camada pequeña de niños, y son puras mujeres. ¿Cómo se les dice, cómo se les enseña a todos estos hermanos? Cada uno tiene características diferentes, pero habrá algunas en las que tienen muchos jóvenes, pocos adultos y también muchos niños o pocos niños, pero son muchos jóvenes en esta edad. ¿Qué podemos hacer? Pues ocuparlos, hermanos, que ellos también aporten, porque se les ha tenido en poco en algún momento. Creo que sí, en algún momento y en algunas congregaciones, no en todas, pero sí en algunas. ¿Qué señales podrían avisarnos de que no estamos dando valor a los jóvenes? Bueno, hay una frase de Albert Einstein que dijo, si quieres seguir teniendo el mismo resultado, pues siempre haz lo mismo. Haz lo que has venido haciendo.
Pero si quieres tener resultados diferentes, pues haz otra cosa. O haz lo que vas a hacer, pero hazlo diferente. Entonces, parafraseando, entonces en esta forma, como dice Albert Einstein, creo que sí, si en algún momento hemos estado no utilizando a los jóvenes o desperdiciando este talento, pudiéramos hacerlo. A lo mejor nuestras iglesias siguen estáticas, no crecen, siguen siendo los mismos 20, los mismos 50, los mismos 100 hermanos, y de ahí no pasa. Y casi las generaciones nada más se van renovando. Es decir, se casa la joven, y tienen un hijo, 2 hijos, y prácticamente nada más se renueva esa generación. Y siguen permaneciendo los mismos. No salen a evangelizar, no salen a predicar. Entonces, todo esto, hermanos, también es un estancamiento. ¿Cómo pudiéramos hacer hoy? Bueno, pues a lo mejor que nuestros cultos especiales los grabemos, los subamos a las redes, demos opiniones, que haya la clase de los niños, que también se grabe y que se suba, y se edite para que sea una clase que pudiéramos subir para que la conozcan en otras partes. Lo mismo que quizá estamos haciendo ahorita, aunque esta no viene editada, es así como va y es en vivo. Así que, hermanos, creo que sí pueden aportar mucho nuestros jóvenes de entre 26 y 40 años. ¿Por qué razón, hermanos? Porque igual tienen preparación, ya son más responsables, ya son un poco más maduros y además tienen conocimientos en tecnología, tienen conocimientos académicos que nos pueden servir de mucho y todavía tienen las fuerzas que quizá muchos ya nos faltan. Entonces, ¿pudiéramos utilizarlos? Sí, y serían una muy buena herramienta. Aplicación 2. ¿Cómo podríamos contribuir para que las nuevas generaciones encuentren su lugar en la iglesia? Esta ya es una pregunta ya casi prácticamente para los puros líderes, puros pastores, sobrevedores, ejecutivos. ¿Cómo podríamos utilizar sus dones, sus talentos? ¿Cómo pudiéramos hacer para jalarlos, para que encuentren su lugar aquí, para que permanezcan y que nos apoyen? Bueno, pues puedo hacer los maestros de niños. Recuerdo en una ocasión, hermanos, llegó una hermana nueva, una joven, por primera vez. Y bueno, nos visitó, fue con un joven de la iglesia con quien ella estaba entendiéndose. Y pues él le dijo, bueno, pues acompáñame, si vamos a estar juntos, pues, ¿qué te parece si nos interesamos en lo uno, en las cosas uno del otro? Sí, está bien. Entonces, empezaron a ir, hermanos, empezó a ir un mes y así como que se le veía que pues convivía un poquito más. Entonces dicen, hermanos, pues necesitamos a alguien que nos ayude con la tecnología. Ella tendrá como 30 años. Y se me ocurrió decir, ¿por qué no nuestra hermana, la novia del hermano X, ¿por qué no le decimos, ¿por qué, hermana, no nos ayuda? ¿Usted es buena con la computadora? Y dice, sí, soy buena. Y dice, ¿y usted sabe manejar los proyectores? Sí, y dice, sí les ayudo. Hermanos, hoy prácticamente, hermanos, tenemos la ayuda de ella. Ella incluso es maestra de niños, o sea, ya está más activa en la iglesia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando nosotros también les encargamos algo, los ocupamos en algo, ellos se empiezan a interesar más, se empiezan a preparar más en las cosas de Dios y buscan permanecer. Entonces, en esa forma, hermanos, no quiero decir que a todos los nuevos que lleguen, pónganlos a trabajar en la iglesia. No, tampoco. Pero sí pudiéramos decir que a los hermanos que tenemos jóvenes, los podamos incluir en algunas actividades para que ellos también encuentren que son útiles y que no están nada más aquí en la iglesia. Llegan, se sientan, escuchan y se van. Y el próximo sábado llegan, saludan, se sientan, escuchan y se van. No. Ellos son más dinámicos. Eso de llegar, sentarse y escuchar y nos vamos, eso ya nada más funciona en los viejitos. Y a veces en muchos que no, porque son muchos algunos dinámicos. Bueno, el punto número siguiente, sé ejemplo.
Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta para alcanzar a las siguientes generaciones es el ejemplo. Por eso Pablo le dice, sé ejemplo de los fieles, y le dice a la lista de en qué cosas tiene que ser, desde la palabra, los pensamientos, las actitudes, todo lo que iba a salir de su boca tenía que tener plomo o plomada, mejor dicho, ¿no? Tenía que tener plomada. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo lo estaba viendo, sobre todo por ser joven. Entonces dice, cada generación de discípulos es una muestra que Dios ofrece al mundo de lo que quiere hacer. Somos su botón de muestra. Tenemos un punto número 1, dice, la generación de adultos debe ser ejemplo para la generación de jóvenes. Antes de que Pablo le pida a Timoteo que sea ejemplo, él se presentó como tal. Pablo mismo, cuando lo toma, hermanos, por alguna razón, su madre, su abuela, la iglesia dijo, no, pues este hermano sí, me lo puedo llevar para prepararlo. Lo tendría preparándose como unos 2 o 3 años, hermanos, y luego de prepararlo, ponerlo de pastor, es decir, escucharlo, de ser su ejemplo de fe, de vida, de sufrimiento. Entonces, ve todo eso Timoteo, y ahora las recomendaciones de Pablo a Timoteo tienen un sentido muy grande. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en fe, en amor, en limpieza, hasta en tu presentación. Entonces, hermanos, ya tiene sentido para Timoteo, y por eso es que entiende que Pablo, su ejemplo, le ha servido para él formarse en lo que ahora tiene que hacer. Y le dice, sé ejemplo, y ahora Timoteo va a hacer una buena labor en la iglesia de Éfeso. ¿Qué ejemplo estamos ofreciendo a las nuevas generaciones? ¿Cómo nos miran? ¿Somos iglesia muy trabajadora, muy dinámica? ¿O iglesia que las hermanas están nomás, mira, ya te fijaste cómo viene la hermanita? Mira, ahora vino así con esta falda. Pues esa la tiene viniendo 3 sábados seguidos, se la ha traído. O sea, ¿estamos así? ¿O los hermanos están trabajando? Hermanos, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer estos detallitos y vamos a regalarlos en tal parte. Hermanos, ¿qué les parece, hermanas? ¿Qué les parece si hacemos un arrocito y compramos unos bolillitos y vamos a llevar a los hospitales y otros, o los varones ancianos? Hermanos, ¿qué les parece si nosotros vamos a evangelizar todos los días o todo el domingo, o solamente 2 horas, pero nos vamos todos? ¿Así nos ven nuestros jóvenes? Dinámicos, activos, trabajadores, viendo nuevas formas de crecer, de perfeccionarnos. Hermanos, vamos a hacer todos los varones, el martes y el jueves vamos a hacer una reunión por Zoom, que los jóvenes nos ayuden, y vamos a tener un tema, y si los que lleguemos apenas corriendo del trabajo, pues ahí nos conectamos a las 8, de 8 a 9, ¿qué les parece? ¿Somos así? ¿Los jóvenes están viendo ese dinamismo, ese trabajo? ¿O ven críticas? ¿Ven que nada más estamos sentados? ¿Ven que nada más ayudamos cuando nos dicen y a regañadientes? ¿Así hacemos? Pues entonces, hermanos, ¿qué están viendo nuestros jóvenes? ¿Estamos siendo ejemplo? Si estamos siendo ejemplo, bendito sea Dios. Pero si no, pues hermanos, tenemos una tarea muy grande, porque nuestros jóvenes están mirándonos. Ahora, a veces queremos ponerles un cargo y queremos que ellos sean ejemplo de los otros, pero nosotros no estamos activándonos. O cuando ellos nos dicen, hermanos, ¿nos pueden apoyar? No, hermano, no, ya estoy viejo, hermano, ya mis rodillas, mis codos, ya no aguanto, hermano, las dolencias de la espalda, ya no puedo. No, tenemos que ser dinámicos y ser ejemplo también de ellos. 2. El ejemplo no solo es una muestra a manera de esbozo o borrador de lo que se pretende conseguir, es además una inspiración que motiva a otros, como una forma de decir, es posible, si ocurrió en mí, también puede hacerlo en ti. ¿Cómo servimos de inspiración a la siguiente generación? Ven que tenemos entendimiento en las cosas de Dios y dices, yo quisiera ser como el hermano. Yo quisiera hablar como el hermano. Oye, qué bonito habla. No, me llega al corazón. Otros hermanos muy, muy capacitados, muy entendidos, han leído mucho, se han preparado bastante, investigan cuando van a hacer su tema,
se preparan, no son improvisados y decimos, no, hombre, qué predicación, la grabé, la grabé. ¿Por qué hacen eso, hermanos? Pues porque están siendo ejemplares, están hermanos, llegando lo que hacen, lo que dicen. Entonces, inspiran a otros para que sean así. Hay algo que en nosotros inspire a los más jóvenes. Esa es lo que debe ser también nuestra tarea. 1, ejemplo. Y 2, inspiración de los más jóvenes. En una ocasión, hermanos, en una ocasión está Alejandro el Grande. Yo creo que saben bien de quién hablo. Es uno de los conquistadores allá de antes de Cristo, del siglo II, griego. Este hombre, hermanos, a la edad de 30 años prácticamente ya era emperador de medio mundo, del mundo viejo, pero era emperador casi ya de todo, hermanos. Y en una ocasión, ya ha preparado, ha dado su discurso, y entonces está viendo a todos sus guerreros, y ya todos están así, animosos, y voltea a ver a uno más cerca de él, y lo ve que hasta se ha orinado. Del miedo, está temblando. Se baja de su caballo, se pone frente a él, y le dice, veo que tienes miedo. Y dice el joven temblando, dice, sí, un poco. Y dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Alejandro, como usted. Y dice, pues una de dos, o te cambias el nombre o te cambias de actitud, porque esa no es la forma de llegar a donde estamos, a una guerra. A veces, hermanos, así se tiene que ser tan inspirador como, por ejemplo, con esas palabras, ¿no? Pues o te cambias de nombre o te cambias de actitud, porque esto que haces no nos sirve. Te envalentonas, te haces fuerte, o quítate el nombre porque a mí manchas a todos los Alejandros. Bueno, esto, hermanos, tiene el interés, o este comentario tiene esta forma de hacernos llegar que también nosotros, como creyentes en Jesucristo, hermanos, tenemos que también ponernos bien la camiseta, pero que lo que nosotros hagamos traiga beneficios a las nuevas generaciones, que los inspire, que los mueva, que los motive a seguir adelante, a entregarse a Dios, a Cristo. Ese debe ser también nuestro papel. Inspiradores, pero ejemplares. 3. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ven en nosotros? ¿Lo que ven en nosotros les motiva a seguir el camino de Cristo? Sí, no, usted respóndase esa pregunta. Pues a los jóvenes, pues sí, dicen que, pues hasta quieren que yo los ayude, que yo les dé clase. Bueno, algo están viendo en usted. Cuando es así, vamos por buen camino, pero cuando no, hermano, replantéese nuevamente actividades, formas de pensar, formas de ser, de hablar, etc. Punto número 3. La generación de jóvenes está llamada a ser ejemplo. Tanto una muestra como una motivación que llame a las generaciones actuales del mundo a volver su mirada y su corazón hacia Cristo. ¿Qué modelo de juventud estamos ofreciendo al mundo? Como muestra y como inspiración. ¿Qué modelo de juventud estamos ofreciendo? Ese es también otro de los aspectos en los que tenemos que trabajar. ¿Cómo tenemos que hacer para hacerlo? ¿Qué? ¿Puedo prepararme? ¿Me puedo poner a estudiar otra vez para ofrecer algo mejor? Puede hacerlo. ¿Se puede usted hacer autodidacta? Quizá no tiene tiempo para meterse a una academia de estudio. Bueno, pues entonces hágase autodidacta, hermanos. Póngase a leer. Busque en internet algunos aspectos que le pudieran ayudar. O busque ayuda con otras personas que puedan ser profesionistas. Busque también ayuda. A lo mejor pueden ellos ayudarles a elaborar un plan de trabajo con los jóvenes, un plan de trabajo en la iglesia que pueda atrapar el corazón de nuestros jóvenes y que los quiera hacer, hermanos, o que quieran ellos seguir ese trabajo, seguir ese ejemplo. Bueno, vamos a la aplicación de este segundo punto. Dice en la aplicación, escuchen y dialoguen con los jóvenes.
ese es también algún aspecto que a veces se nos hace un poquito difícil. Escuchar y dialogar con jóvenes. Bueno, en medio de la de la infinidad de opciones y de propuestas, de modelos que los jóvenes de hoy encuentran en los medios digitales de comunicación e información, el camino de seguimiento a Cristo no puede presentarse como una opción más, sino como la opción, la mejor, la auténtica alternativa. Para este propósito, la iglesia adulta no puede trabajar sola, mucho menos darse por vencida. Es imperioso, dice aquí, que la iglesia se presente como una, es decir, unida. No puede haber una iglesia adulta y una iglesia joven, es decir, en una misma congregación haya dos iglesias, la iglesia de los adultos, la iglesia de los jóvenes, o a veces hasta la iglesia de los niños. No, no puede ser así. Debe ser una iglesia unida. No puede haber una iglesia adulta y una iglesia joven, sino una iglesia unida en su diversidad, unida en la riqueza de la pluralidad de dones que el Espíritu le ha dado. Pero ¿cómo conseguirlo? Bueno, pudiéramos empezar, hermanos, a escucharlos. ¿Qué opinan ustedes de estos temas? ¿Qué opinan de ustedes? ¿O qué temas les gustaría que se dieran en la iglesia? No, pues de esto, hermano. Bueno, nosotros no tenemos entendimiento de eso, no tenemos nada sobre eso, pero bueno, nos vamos a preparar y uno de ustedes prepárese y de ese tema. Puede ser. Pudiera ser, hermanos, y así unos y otros se enriquezcan. Y pues los jóvenes adultos van a poder sentirse parte de los trabajos de la iglesia. Punto número 1 de la aplicación de esta segunda porción de la lección dice: la iglesia es accesible. Tenemos 3 puntos: la iglesia accesible, la iglesia que vincula y la iglesia en red. Ya en el último se están dando cuenta de qué se va a hablar, ¿verdad? Bien, la iglesia accesible. ¿Será importante que la iglesia se vuelva accesible, que elimine burocracia, candados o líneas de separación y tenga plena presencia en los medios digitales? Así como Dios derribó la barrera de separación que dividía a judíos de gentiles, como rasgó el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, su pueblo necesita seguir su ejemplo y en lugar de levantar muros, debe construir puentes. La iglesia, por decirlo de alguna manera, debe estar a un clic de distancia. Es decir, jóvenes y adultos debemos estar comunicados, debemos estar en armonía. ¿Qué prácticas, tradiciones o ideas o maneras de hacer tiene la iglesia que son una barrera para que las generaciones se unan? ¿Qué pudieran ser esas barreras? Pues no lo sé, hermanos, que no pongamos a nuestros jóvenes a predicar. Fíjense, en el tiempo más antiguo, hermanos, nuestra iglesia tenía esto de que el púlpito era para los pastores, pero el obrero ese tenía un atril y el obrero no se paraba en el púlpito desde su atril. Y esto, hermanos, con el tiempo se fue modificando y después, hermanos, uno y otro están ocupando el púlpito. Y así se ha venido, hermanos, modificando algunos aspectos que pudieran haber sido en algún tiempo como una barrera. Otros lo vieron, hermanos, como una señal de respeto, pero hoy ya no se ve así. Y pregúnteselos a uno de estos jóvenes millennials que dicen: oye, ¿a poco eso hacían? Sí, así se hacía. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué prácticas, tradiciones, ideas o maneras de hacer tiene la iglesia que pudieran ser una barrera? Sí las hay. ¿Y qué prácticas, tradiciones, ideas o maneras de hacer tiene la iglesia que pueden representar una barrera para que las nuevas generaciones encuentren el mensaje de Cristo? Hay quien dice: no, eso de transmitir los cultos, no se nos da a nosotros. Y los jóvenes dicen: hermano, debería transmitir porque este sábado no voy a poder estar. No voy a poder estar porque tengo exámenes y me gustaría que me grabaran la predicación o ver el culto, ¿no? Entonces,
No, hermano, es que eso no va con nosotros. Pues tampoco, porque eso, hermanos, lejos de ayudar, es una barrera y no estamos ayudándolos. Antes hasta a lo mejor se están enfriando. Bueno, eso por decir algo. ¿Cómo puede hacerse más accesible la iglesia? Para esto tenemos que escuchar, dice aquí, la opinión de los jóvenes. A lo mejor a nosotros nos pudieran parecer muy buenas ideas, algo que implementemos, pero luego nuestros jóvenes pudieran decir, ay, los hermanos intentan mejorar, pero no lo logran. Ese pudiera ser algún pensamiento. Entonces, para que funcione, hay que escucharlos también a ellos, que ellos también opinen al respecto de cómo pudiéramos crecer juntos. La iglesia que vincula, ese es el punto número 2 de esta aplicación. En la encuesta que se hizo a los jóvenes en la iglesia hace unos meses, ante la pregunta, ¿qué te enorgullece de tu congregación local? Dijeron algunos, un alto porcentaje de jóvenes respondió que la unidad y la comunión de su iglesia. Eso es lo que sí les agrada, les enorgullece. Y ante la pregunta, ¿y qué te decepciona de tu congregación local? Bueno, las respuestas dice aquí que fueron muy variadas, pero las más generalizadas hicieron referencia a que a veces son apáticos, a veces son una iglesia que murmura mucho, que se cuidan de las apariencias, les falta empatía, etc. Entonces, este tipo de cosas, pues, ¿qué pudiéramos hacer? Pues trabajar con ellas. ¿Les parece que no somos muy empáticos? Bueno, pues vamos a trabajar más con ellos, vamos a activarnos más con ellos, pudiera funcionar. Las apariencias, bueno, también en eso pudiéramos trabajar. ¿Qué otras cosas? Dice, nuestra iglesia tiene como fortaleza que debido a que es una comunidad familiar generalmente pequeña, su interacción entre miembros es cercana. La mayoría de nuestras congregaciones manifiesta unidad, relaciones fuertes, profundas y honestas entre sus miembros. En un mundo en el que se generaliza que las relaciones estén mediadas por los dispositivos electrónicos, la Iglesia tiene la riqueza de sus encuentros fraternos. Además de no perder esta característica, la comunidad necesita trabajar en ser abierta al exterior, para no convertirse en una tribu más, en la que existe una fuerte unidad, pero solo entre los que son iguales, es decir, ancianos con ancianos, jóvenes con jóvenes, niños con niños. ¿Sí me explico? Entonces, esta lección está diciéndonos, hermanos, ocúpense de sus jóvenes, tómenlos en cuenta. Es lo que nos está diciendo. Escúchenlos. Porque, ¿acaso, hermanos, por ejemplo, hacen conversación un hermano que es albañil con un hermano que es médico y uno es ya anciano y el otro es joven? A lo mejor pudieran saludarse, hermanos, ¿cómo le va ido? No, pues bien, acá, hermano, en el trabajo, así, y usted, pues bien, hermano, he hecho 2 o 3 operaciones, está bien, y después de eso, pero si él quisiera platicar algo más, o el otro hermano, pues siente que no van a encajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar encajar, buscar temas en común, buscar trabajo en común en la iglesia. Que hermanos, nuestra iglesia se ha caracterizado también, hermanos, porque nuestros hermanos que han sido de mayor academia, de mayor preparación, se quitan los guantes, hermanos, y igual trabajan con la iglesia. Y los hermanos que son de antes, que son de trabajo rudo, llegan y se ponen, hermanos, unos y otros. La iglesia ha sido así. A Dios gracias, me ha tocado ver una iglesia hasta la fecha en ese sentido. Pero, hermanos, ¿pudiéramos utilizarlos más? Sí. ¿Y pudiera ser mejor el crecimiento? Sí. ¿El desarrollo en todos los sentidos, tanto intelectuales, espirituales? Sí. Entonces, hay que tomarlos en cuenta. Vamos finalizando. Dice, además de no perder esta característica, la comunidad o la iglesia necesita trabajar en ser abierta al exterior, para no convertirse en una tribu más en la que existe una fuerte unidad, pero solo entre los que son iguales. ¿Cómo podemos hacer más extensiva nuestra fraternidad?
Bueno, esto lo trabaja cada quien, hermanos, en su congregación. ¿Cómo podemos acercarnos más unos a otros? Ustedes pueden trabajarlo y sé que lo van a hacer muy bien en este día. Bueno, otro punto es la iglesia en red. Como vimos, hermanos, en esta situación de la pandemia, se desarrolló un poquito más el estar trabajando con la tecnología. Muchos maestros que, por ejemplo, yo tengo, me han dicho, es que cuando llegó la pandemia no sabíamos hacer nada, o sea, dando clases por años y ahora vamos a tener que dar clases en línea y cómo le hacemos para este programa y picando ahí y cómo voy a exponerles a través de la computadora. Híjole, nombre, decían mis maestros, era algo bien difícil, pero estuvimos ahí y ¿saben quién nos enseñó? Sorpréndanse, un joven. Un joven les enseñó a maestros de muchos años de escuela, les estuvo enseñando cómo aplicar su tecnología, 26, 27 años, por ahí decían. Entonces, imagínense, podemos utilizarlos, podemos apoyarnos en ellos. Sí, no es como dice, no es como le reclama Jeremías cuando Israel quiere ir a ayudarse allá de los egipcios. Dice, no, esos son una caña cascada, es decir, lejos de ayudarte te van a perjudicar. Los jóvenes no nos van a perjudicar, hermanos, no son una caña cascada. Para los que no entienden ese término, hermanos, se utilizaban antes bastones para los ancianos o para las personas con algún problema de sus pies o de fortaleza física, utilizaban un bastón en el que se apoyaban. Y, hermanos, se llegaron a utilizar carrizos por su fuerza, para apoyarse. Pero una caña cascada era una caña o un carrizo que se había pisado y que se había quebrado, pero ya, digamos, compuesto se veía bien. Pero cascada, hermanos, al apoyarse, se iba a quebrar y se iban a encajar las varas en la mano de la persona. Por eso dice, no te apoyes en Egipto, en esa caña cascada. Nuestros jóvenes no son una caña cascada. Nuestros jóvenes, hermanos, son elementos en potencia que pudiéramos utilizarlos para el beneficio y crecimiento de nuestra iglesia. Quiero ir culminando entonces. La iglesia en red. Los tiempos actuales han abierto un universo grandioso de posibilidades comunicativas. Ahora podemos llegar a multitudes de personas en lugares y circunstancias insospechadas. Ahorita, por ejemplo, hermanos, estamos en Pénjamo, estamos en Salamanca, estamos aquí en Irapuato, estamos en Tijuana, estamos en varios lugares, estamos en Chicago. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Bueno, pues que si estamos utilizando esta herramienta, y créanme que yo no la sabía utilizar, ¿quién está detrás de todo esto? Mi hijo, 17 años. Él es el que mueve todo esto de la tecnología y nos ha ido enseñando. Hoy está ayudándonos en todo esto mi esposa. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Si nos podemos apoyar de ellos, para la gloria de Dios, hermanos, pudiéramos hacer mucho también con la ayuda de ellos. Por eso, la iglesia en red, en estos tiempos, dice, actuales, se ha abierto un universo grandioso de posibilidades comunicativas. Ahora podemos llegar a multitudes de personas en todos los lugares y circunstancias insospechadas. La iglesia necesita tejer nuevas conexiones para comunicarse y abrirse a nuevos métodos. Hasta hace algunos años nadie pensaría que la televisión abierta, por ejemplo, dice aquí, quedaría obsoleta y el streaming vendría a sustituirla en el entretenimiento, es decir, todo lo que es internet, los TikToks y tantas cosas, hermanos, que hay ahora en Facebook, Telegram, Instagram, montón de cosas que yo ya no soy muy versado en ello, pero las menciono, pero nuestros jóvenes que conocen todo eso pueden apoyarnos. Dice, muchas personas ya no ven las noticias en la televisión abierta. Ahora existen diversas opciones para conocer las noticias, escuchar opiniones, etc.
No podemos seguir esperando que la gente acuda a los templos. Debemos ir a ellos en donde se encuentren y unir lazos mediante los recursos que tenemos a nuestro alcance, que es la tecnología. ¿Están involucrados los jóvenes de su iglesia en la construcción de redes comunicativas en su congregación? Sí, poquito, pero puede ser más y mejor. ¿Cómo están innovando para alcanzar a otros? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que todavía no estamos muy trabajando en eso, pero creo que se puede hacer mucho más. ¿Trabajan en concordia las diferentes generaciones para elaborar y realizar proyectos de misión o persisten los esquemas en los que una autoridad manda y los demás obedecen? Pues yo creo que eso todavía permanece. Pero con esta lección, hermanos, nos vamos dando cuenta que sí tenemos que tomar en cuenta a nuestros jóvenes. Bueno, hermanos, concluyo diciendo por qué muchos de nuestros hermanos ya es el momento, la hora en la que están entrando a sus congregaciones. Hoy a las 10 de la mañana pues inician los cultos en algunos lugares, otros los empezamos a las 11 de la mañana. Pero hermanos, espero que esta lección usted pueda disfrutarla en grande manera con su congregación y estos pequeños comentarios que yo he hecho le puedan servir para poder aportar algo más a su congregación. Hermanos, ha sido una bendición para mí estar con ustedes. La conclusión, quiero leerla, dice así. Las nuevas generaciones de jóvenes han desarrollado habilidades, conocimientos y visiones nuevas, adaptadas a los cambios que se han producido en la era digital. La Iglesia tiene en estas generaciones verdaderos puentes que nos conectan, no solo con las generaciones actuales, sino con las venideras. Trabajaremos en conjunto para que nuestros jóvenes sean el ejemplo ante la Iglesia y el mundo de lo que Dios está haciendo y hará en las generaciones actuales de nuestro mundo. Seremos accesibles, formaremos vínculos fuertes y profundos. Así extenderemos la red para alcanzar a las nuevas generaciones, para incluirlas e impulsarlas en la vida, la misión y el liderazgo de la Iglesia. Ese debe ser nuestro trabajo, hermanos. Esa debe ser nuestra meta, trabajar, hacer crecer nuestra congregación, ser ejemplo, ser inspiración para nuestros jóvenes de hoy, para que ellos también, hermanos, puedan seguir en este trabajo, seguir en este camino. Y si hay algo más que se pueda añadir, que ellos también nos ayuden, hermanos. Un tejabán, hermanos, no se hace con una sola madera, con un solo polín, con un solo palo de soporte. Tienen que tener varios. Los varones son uno, las mujeres, la femenil son otros, los jóvenes son otros y nuestros niños también son otros. Y todos, hermanos, constituimos un solo tejabán. ¿Y qué hacemos, hermanos? Si quitamos una de estas columnas, pues, hermanos, va a estar indeleble y no va a tener firmeza. Así que hagamos fuerte nuestra iglesia con la labor de todos. Permítanme hacer la oración final y deseo Dios los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias sean dadas a ti, Padre, por la lección de esta mañana, en este preámbulo, en este precomunicación en la que vamos a estudiar esta lección. Ha sido solamente un punto de vista pequeño, breve, que espero que sirva, Señor, en grande manera a tu iglesia, para que en las congregaciones a donde van puedan ellos también iniciar actividades, comentar que se debe tomar más en cuenta a los jóvenes y que ellos también pueden aportar. Permítenos, Señor, unos y otros poder tener lazos que nos unan y que podamos todos servir en el crecimiento de tu obra. Si en algo hemos fallado, dispénsanos, Señor. No ha sido sino nuestra inexperiencia o nuestra falta de preparación. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes y que tú nos permitas a unos y a otros ser complementarios y que podamos trabajar unidos en el crecimiento de la obra de tu Hijo Jesucristo en tu iglesia y en el mundo. Bendícenos en todo. Permítenos tener un sábado de bendición para todos. Que en este día, Señor, podamos disfrutar la compañía con nuestros hermanos. Permite que también, Padre Dios, nuestros hoy escuchas
hayan sido muy favorecidos con esta lección, que les dé nuevas herramientas, nuevas ideas para poder crecer en sus lugares, desde sus trincheras donde esté cada uno. Bendice a todos, te lo ruego en el amoroso y precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, Dios sea con ustedes, Dios los bendiga grandemente, disfruten de este día, es mi deseo, que Dios los bendiga grandemente. Paz a vosotros.